así ya les queda. Bueno, hoy lo que vamos a ver es otra parte del C++ que tiene que ver con el CLR. El CLR, primero y principal, ¿qué es? ¿Sí? Bueno, habrán escuchado hablar del framework.net, ¿sí? Lo habrán visto seguramente en programación orientada a objetos. El framework.net se conoce como una plataforma de ejecución intermedia, que no es ni más ni menos que la que provee de alguna manera la funcionalidad de las aplicaciones.net, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial que tienen? Que cuando nosotros ante un lenguaje de programación, ya sea C++, o puede ser Visual Basic 6, o puede ser un Pascal, ¿sí? El lenguaje que ustedes elijan que no sea administrado, cuando ustedes compilan, generan ¿qué cosa? Un binario, ¿sí? Un archivito binario, puede ser un .exe, una DLL, que lo que tiene adentro es código de máquina. Bueno, cuando nosotros trabajamos para el framework, lo que hace en realidad, ¿qué es? Ustedes ya cuando compilan, se genera un .exe, pero en el interior no tiene un binario. Tiene algo que se lo conoce, o sea, ese resultante es un assembly, se lo conoce como assembly. Y adentro de esa parte tiene dos cosas, una parte de metadatos y la otra parte que es MSIL, ¿sí? MSIL es el lenguaje intermedio de Microsoft. Es decir, cuando ustedes trabajan con una aplicación .NET, lo que hace es agarrar todo el código y reescribirlo en otro lenguaje, que es un lenguaje intermedio, ¿sí? El framework, a todo esto, ¿qué es lo que hace cuando usted le hace doble clic a la aplicación? El framework toma ese assembly, lo compila en tiempo de ejecución, o sea, en ese tiempo lo compila y ahí lo transforma en un proceso para cargarlo en memoria, ¿sí? Pero compila el código que está en ese assembly, o sea, ese MSIL, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, de alguna manera se garantiza que las aplicaciones puedan ser portables, porque antes, bueno, muchas veces por tema de recursos, lo pueden averiguar, o sea, está con el título del infierno de las DLLs, ¿sí? Que lo expuso Microsoft, ¿sí? Que tenían esa problemática. Bueno, lo que hacen es justamente cuando vos le haces doble clic a la aplicación, aunque parezca mentira, la estás compilando, ¿sí? Y se compila cada vez que le haces doble clic. ¿Y quién lo compila? El framework. Que el framework es lo que se conoce como plataforma de ejecución intermedia, ¿sí? Justamente por esto. Y este fenómeno de la compilación, cuando yo le hago doble clic, se lo conoce como compilación JIT o compilación Just in Time. El framework, como es el intermediario, que además administra la memoria, que además, o sea, provee funcionalidad, que además tiene un montón de cosas, maneja multitarea, ¿qué es lo que hace el framework? El framework, en líneas generales, como el gran gestor, está dividido en dos partes claramente diferenciadas. La biblioteca de clases base, que es la que te provee toda la funcionalidad, y el CLR, puntualmente, que es este motor en sí de ejecución, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque justamente vamos a trabajar con C++ CLR. ¿Qué quiere decir? Un C++ administrado que, si bien va a tener código de C, después el resultante va a ser un archivo con código de MSIL adentro, pero que va a tener una potencia mucho mayor que algo hecho en C# o en VB.NET. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, sí, queda claro. Bien, fantástico. Claro. ¿Sí? Y esta idea de Microsoft no les voy a decir que es algo que se les ha ocurrido a ellos, ya existía previamente este concepto. Y es más, este concepto ya cada vez se repite más, hay diversos lenguajes de programación o entornos que hacen lo mismo. Empezando por Java, porque el framework, ¿sí? Es la máquina virtual de Java. ¿Se entiende? O sea, para que vean el paralelismo. Y después ustedes tienen un montón de herramientas, por ejemplo, no sé, si alguno dice, bueno, yo quiero programar para Android, pero no quiere aprender Java, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede utilizar aplicaciones, por ejemplo, Basic for Android. Entonces, tienen un código Visual Basic que cuando vayan a compilar, en realidad reescriben Java y compila y tienen su APK. O mismo Unity, cuando quieren hacer un juego para celulares, ustedes hacen los scripts en JavaScript o en C# y después lo reescribe ¿a qué? A Java para después generar el APK correspondiente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poquito la dinámica que vamos a tener. ¿Sí? Entonces vamos a ir acá. Fíjense lo siguiente, ¿no?
Vamos a prestar atención a esto. Voy a ir a nuevo proyecto. Voy a elegir Visual C++, pero voy a ir a CLR, ¿sí? Y dentro de CLR ya directamente voy a ir a aplicación de consola. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual vamos a decir, ejemplo, CLR. Vamos a notar ahora algunas sutiles diferencias que vamos a tener, pero que nos van a garantizar incrementar todo el potencial. ¿Por qué? Porque a partir de ahora yo no solo voy a tener la potencia de C, sino voy a poder utilizar todos los recursos que ya están, que te los provee el framework a través de su biblioteca de clases base, que es la misma que les provee a C# y que les provee a Visual Basic.net y a todos los lenguajes suscritos a el framework. Pero si ustedes notan, ahora la primer y sutil diferencia tiene que ver con el string, con los argumentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno sabe, alguna vez utilizaron estos argumentos para algo? No, pero supuestamente están... No en C++. Claro, exactamente. Bueno, vamos a utilizarlo así a modo de ejemplo, ¿no? Es más, lo vamos a utilizar ahora en un ratito, pero fíjense lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros veníamos acostumbrados a algo que tenía que ver con el C-in, C-out, alguno tal vez que viene de una escuela un poquito más vieja, usaba el printf, scanf para poder capturar entradas del usuario y mostrarlas, ¿sí? E imprimirlas en pantalla. ¿Está? Ahora nos va a cambiar un poquito la dinámica. Y fíjense lo siguiente, ya te viene con el Using Namespace System, ¿sí? Que sí, sabemos que la gran mayoría de los elementos provistos por el framework se desprenden de System, ¿sí? Y ahora empezamos con las sutiles diferencias. Vamos a entender cómo es la escritura, ¿no? O sea, cómo imprimir en pantalla. Bueno, ahora todo se va a empezar a gestionar a través de un objeto particular, a través de una clase, no de un objeto, de una clase, ¿sí? Que la clase es console, ¿sí? Y console, a través de un par de métodos estáticos, ¿sí? ¿Por qué digo métodos estáticos? Porque yo los puedo usar a través de la clase sin la necesidad de tener que instanciarme un objeto del tipo console, ¿sí? Que llevan el atributo, el modificador static al principio, ¿no? Pero supónganse que yo digo console.write, ¿sí? Estoy imprimiendo en pantalla. ¿Está? Punto y coma. Fíjense que ahora esto se empieza a simplificar un poquitito y como es un método, tengo que cerrar con el paréntesis. Ejecutamos y ahora mi ventana se va a abrir y se va a cerrar seguramente muy rápidamente sin detenerse, ¿sí? Acá está. Bueno, no se cerró muestra esto, pero bueno, está perfecto. Para fines prácticos está perfecto, ¿sí? Estoy imprimiendo en pantalla. Hasta acá, bastante sencillo y creo que mucho más simple que antes. Por ejemplo, supónganse que yo ahora digo, no solo esto, sino que vamos a decir, bueno, console write ¿cuál es tu nombre? ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que voy a necesitar? Leer un nombre mínimamente y mostrar quién lo escribe, ¿no?
Y ahora fíjense que ahora yo tengo varios read, ¿sí? Read, ¿sí? Hace una lectura que solamente levanta un integer. Un read key ya tengo para obtener qué tecla estoy tocando. Y un read line que lee directamente todo lo que yo escriba hasta un enter. Ahora, para hacer este read line, voy a necesitar ¿qué cosa? Levantar esa cadena de caracteres, ¿sí? Que, bueno, justamente el usuario está ingresando. Y entonces acá es donde vamos a trabajar con el famoso string. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a declarar un elemento del tipo string, pero como es administrado por el framework, ¿sí? Le voy a lo voy a indicar a través del acento circunflexo, ¿sí? Que es la famosa casita, dicho en criollo, ¿sí? Entonces vamos a decir nombre igual, vamos a decir que el nombre sea igual a lo que estoy leyendo. ¿Entienden? Perfecto. Bien, maravilloso. Entonces, ahora voy a decir, bueno, console, dos puntos, ¿sí? Write o write line, ¿sí? Puedo usar el write o write line, o sea, el write escribe derecho, derecho viejo, ¿sí? Se van a dar cuenta que acá no escribe, cuando uso el write line escribe toda una línea y va a la siguiente después, ¿sí? Entonces vamos a decir acá, esto se sigue funcionando de la misma manera, el barra R barra N, ¿sí? El nombre del usuario es, dos puntos, más nombre. ¿Sí? Ejecuto. ¿Se ven? Fíjense que ya ni siquiera, ya me preocupo por el tema del acento. Entonces voy a decir, mi nombre es Cristian. El nombre del usuario es Cristian. ¿Sí? Entonces ya ahí se nos empezó a simplificar ¿qué cosa? Ya tengo todo el tema del manejo de cadenas y todo lo demás resuelto de una manera muy, muy simple. ¿Sí? Bien. Y a través de acá también vamos a tener ciertas cuestiones. ¿Está? Como ser, por ejemplo, vamos a decir, console. Supónganse que yo ahora digo, vamos a hacer la típica, console, los puntos. Backcolor no. Line. Presione cualquier tecla para continuar. ¿Sí? Esto lo habrán visto en alguna, en algún tipo de programa así de DOS. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la gran Homero y decir, bueno, vamos a buscar la tecla cualquiera. Y entonces vamos a decir console read key. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar. ¿Cuál es tu nombre? Cristian, de nuevo. El nombre del usuario es Cristian. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Está? ¿Se ve esto? Sí, 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 sí. está. Sí, está clarísimo. Bien, ¿Te puedo hacer buenísimo. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿qué Yo necesitas? no estuve en la videoconferencia anterior, tengo entendido que hablaron de punteros. Sí. El tema del acento que le pusiste es por eso. Claro, no, en realidad el tema del acento nosotros lo habíamos manejado a través de la función setLocale, ¿sí? Que ahí le Ah, pasábamos
cuál era la configuración regional, que era EN-ES mayúscula. ¿Sí? Entonces vos ponías esa instrucción y automáticamente te empezaba a tomar la EN y algunos caracteres específicos. Claro, imagino. Es ¿Sí? por eso, ok. Si vos Sí. no le, si en el ejemplo que nos dabas acá no le ponías el acento, hubiese funcionado igual, porque no usaste Claro. caracteres. Fíjate que yo acá no hice absolutamente nada que configure que tome la configuración regional. No le indico nada. O sea, le Claro, puse el claro. acento, mandó acento. Sí, 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 ¿Sí? sí. Respetó a rajatabla lo que yo estoy mandando. Perfecto, Eso es lo que perfecto. tiene, eso es lo que tiene de bueno. Bárbaro. Gracias. Sí, me quería sacar la duda. Gracias. Bien. Ahora, supónganse lo siguiente, vamos a hacerlo un poquito más osado, ¿sí? En vez de usar simplemente un string, vamos a hacer un pequeño buclecito, vamos a decir, primero vamos a hacer así, do. Ponemos el do porque queremos que siempre se ejecute primero lo que está acá adentro, ¿sí? Y acá vamos a usar un while. Acá vamos a crearnos una variable, ¿sí? Una variable del tipo console que info, ¿sí? Le vamos a llamar tecla, ¿sí? Este while acá quedó feo, ¿sí? Punto y coma, y acá vamos a decir, mientras que la tecla, ¿sí? No sea igual a quién, a console punto i, ¿sí? O vamos a ponerle s, ¿sí? Tecla i, ¿sí? Ahí va, ahora sí. Mientras que la tecla sea distinto a S, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir esto. Entonces acá vamos a decir, bueno, console, ¿sí? ¿Va a salir? 1, S o N, ¿sí? Bien. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que tecla va a ser igual a console read key. O sea, vamos a leer qué cosa. ¿Cuál es la tecla que estamos tocando? ¿Sí? Directamente. Voy contra la tecla. Entonces esto me va a permitir no solo detectar los tabs, detectar las flechas, detectar un montón de cosas que antes era un poco más complicado. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente, bueno, ejecutamos. Les voy a pedir que en el chat escriban su nombre y apellido, así ya les pongo el presente. ¿Sí? Bien, entonces, ejecutamos esto, imprimiendo nombre, no sé, Cristian. ¿Desea salir? No, no deseo salir. Vuelve a preguntar. Chloe. ¿Desea salir? No. Deseo salir. S y ahí sale. ¿Estamos? Bien. Bien, buenísimo. Joya. Entonces, fíjense que así de una manera muy sencillita yo puedo ir obteniendo cierta información. De hecho, acá vamos a decir console clear, ¿sí? Y miren qué maravilloso esto. ¿Sí? Antes teníamos que hacerlo con el system, ahora lo hacemos de acá, console.clear. Cristian.
El usuario es Cristian. ¿Desea salir? No. ¿Desea salir? Sí. ¿Ah? Entonces el clear, ¿qué va a hacer? Va a limpiar todos los datos que, todo lo que teníamos antes. Vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, es bastante sencillo de usar. De hecho, inclusive puedo hasta personalizarlo y decir, bueno, console, ¿sí? Punto. Background color igual console color, y acá tengo pocos colores, ¿sí? Supónganse que lo pongo en azul, ¿sí? Entonces, ya automáticamente cuando empiezo a ejecutar, todo lo que voy teniendo se me va a ir pintando de color. Y cuando le hago el clear, ¿sí? Y esto es importante, vamos a hacerlo acá también. Va a pintar absolutamente de color todo, toda la pantalla, ¿sí? Y eso es lo que tiene de bueno, ¿sí? O sea, puedo ir personalizando y haciendo, coloreando a mi gusto. Claro, esto tendría que estar acá adentro, ahí va. Esa era la parte que no nos quedaba. Ah, vamos de nuevo, ¿sí? Cristian. ¿Desea salir? No. Rael. ¿Desea salir? No. Bueno. Loe. ¿Desea salir? Sí. Bueno. ¿Sí? Entonces ya ahí, fíjense que ya podemos ir personalizando a nivel colores. Bueno. Sí. La misma manera que podemos personalizar los colores del fondo, podemos personalizar los colores de la letra. ¿Por qué no? ¿Sí? Y podemos ir jugando con esto. Fíjense que qué manera bastante sencilla de... Ahora yo ya tengo el fondo azul y la letra amarilla. ¿Sí? Entonces, fíjense qué forma bastante sencilla tengo de poder ir modificando la interfaz gráfica de la consola. Que si lo estuviese haciendo bajo los mecanismos convencionales, y bueno, sería un poco más engorrosa. ¿Está? ¿Se entiende? Y si tengo ganas, cada vez que yo, después de leer una tecla, le puedo decir console beep. Y esto va a ocasionar, ¿sí?, que haga un beep. Y de hecho tiene una sobrecarga en la cual puedo establecerle una frecuencia, no sé, 20, y digo la duración, no sé, en milisegundos, vamos a ponerlo 2 segundos. No sé si se va a llegar a escuchar esto, pero... Empecé a salir. No, entre 37, perdón. Me equivoqué la frecuencia. Vamos a ponerle 2000 también. O 20.000. Vamos a ponerlo así. Y fíjense que con esto puedo hacer que dure un beep 2 segundos. De hecho, hay algunos que hacen alguna suerte de melodía, como eran los viejos MIDI, en función de los beep. No se escuchó, no sonó, ¿sí? Pero bueno, el beep sirve igual para eso, ¿no? O sea, si no lo utilizo, hago el beep simple. Ahí sonó, ¿sí? Pero bueno, tienen esas cuestiones para poder ir jugando con el tema de los beep. ¿Queda claro hasta acá, señores? Sí, perfecto. Sí, sí. Ok. Te hago una consulta que Sí, me quedó.
ahí cuando dice string circunflexo es nombre, ese circunflexo, ese que tenés que estar. Sí, está ¿qué es lo que está indicando, haciendo? está indicando que este elemento es administrado por el framework. Si lo tengo que poner, porque es un elemento administrado por el framework. O sea que eso o significa que está creando en el heap un string y después se va a encargar de hacer una especie de garbage collector o algo por el estilo. Exactamente, va a estar regido a través del garbage collector esto. ¿Sí? Vamos a hacer una cosita un poquito más osada. ¿Sí? Primero principal, voy a crearme una pequeña clase. ¿Sí? Vamos a agregar, fíjense, vamos a usar el asistente para clases ahora, más fácil todavía. Asistente para clase, nombre de la clase, bueno, vamos a clase base, recurso, comandos, métodos. Clase base no, ninguna, nombre de la clase. No. Agregar clase. No. Ahí está. Agregar clase. Nombre de la clase, persona. ¿Sí? Fíjense que ahora me da la opción de administrado. Es decir, administrado por quién. Por el framework. Bien. Voy a hacer algo bien sencillito. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener acá. Fíjense que ahora, para estar administrado por el framework, fíjense que me pone ref class. ¿Está? Bien, y dentro de acá, esto. Entonces, vamos a decir que vamos a definir public string. Antes que nada, necesitamos hacer el using namespace system. ¿Sí? String. Tienen que encontrar el acento. Nombre. ¿Ah? Y acá vamos a hacer public no. Vamos a decir, necesitamos una lista también, ¿sí? Para usar las listas vamos a hacer using namespace system collections generic, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá que vamos a devolver una lista, ¿sí? ¿De qué elementos? De elementos persona, ¿está? Y vamos a decir que, bueno, como es administrado por el framework, le ponemos el acento, personas. Y vamos a llamarlo listar personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser este método. Ok. Bien. Entonces, tenemos este método. Entonces, venimos acá dentro de persona. Y dentro de persona vamos a decir, bueno, persona, listar personas, ¿sí? Y va a devolver, vamos a hacer acá también el using namespace system using namespace system collections generic, ¿sí? Y vamos a indicar list
de persona. Listar personas. Y acá vamos a devolver un listado de personas. ¿Sí? Vamos a decir personas igual. Muy importante, ahora yo para instanciarme un objeto del tipo del framework ya no uso new, sino que uso gcnew como comando. ¿Sí? Fíjense, gc viene de garbage collector. Entonces ahora hago lo siguiente. Directamente me instancio una lista de personas a través del elemento gcnew. Algo no le gustó. Gcnew, new list. Por algo no le gusta. ¿Te faltan los paréntesis, puede ser, al final? No, pero estaban, pero me seguía marcando error. A ver, vamos a compilar y a ver qué error me tira. Pero me está faltando alguna cosita. No se puede... Ah, está bien. Porque la lista también es administrada. Y me falta el acento circunflexo acá. Ahí está. Me falta este acentito. ¿Sí? Porque la lista es administrada por el framework, me estaba faltando el acento. O sea, perdón, para ver si lo estoy siguiendo bien. A la clase que querés administrar, antes de class le pones el keyword ref y después cuando Sí. haces referencia a la clase, en este caso persona, tenés que, después del nombre, bueno, si es una lista, después del Claro, nombre... es así, yo me estoy instanciando una lista genérica, ¿sí? Sí. Esta lista genérica, ¿sí? La lista es un objeto administrado por el framework. Entonces, independientemente de lo que yo haya puesto acá, porque acá podría haber puesto int, si quería, entonces no estaba administrado. Pero como es administrado por el framework, le tengo que anteponer, ¿qué cosa? El acento circunflexo, ¿sí? Que Pero, corresponde perdón, a la lista. el acento circunflexo, cuando querés crear una variable, va el tipo, el acento circunflexo y el nombre. Exacto. Ah, eso. Y una Exactamente. pregunta así más. Y a mí lo que no... Y, por ejemplo, ¿y qué ventaja tendría, por ejemplo, con respecto a los Smart Pointers o cosas por el estilo que tiene C++ ya de entrada? Perdóname, no te entendí la pregunta. Por ejemplo, viste que en C++ tenés los punteros inteligentes, los Smart Pointers. Sí. Eh, Sí. ¿Qué ventaja tendría con respecto a eso, digamos? Porque acá me imagino que tendrás un overhead por la recolección de La basura. ventaja la primera ventaja que vos tenés con respecto a esto, a ver, ir con C++, ¿sí? Ir con C++ no administrado siempre va a ser mucho más performante que ir por el lado administrado, ¿sí? Por lo cual, desde ese punto, más que ventaja es desventaja. ¿Estamos? Entonces, en principio tenemos eso. Ahora, el punto es otro. ¿Cuál es el punto? El punto va a pasar porque esto te da un nivel de abstracción que al no manejar punteros ni cosa rara, es mucho más simple, ¿sí? O sea, si bien tiene mucha más performance que otros lenguajes como C#, como BBNet, .NET, ¿sí? Te va a dar la posibilidad de poder programar omitiendo la parte complicada que tiene que ver con los punteros. ¿Se entiende? Ahí va, o sea, digamos, dentro de todo lo que es el framework.net, funciona mejor inclusive siendo administrado y todo C++ que el resto de los lenguajes. Totalmente. De hecho, Ahí yo está. hice una prueba hace varios años, ¿sí? Hará 5 años atrás, en visualbasic.net, en C# y en C++ administrado, puse a iterar, o sea, hice una función muy sencillita, que iteraba un número muy, muy grande de veces y asignaba un valor a una variable.
Entonces le tomaba el tiempo. Y era mucho más performante C++ administrado que C#, y C# era más performante que BBNet. Porque internamente utilizan otros recursos. Si bien C++ es un lenguaje de programación que sabemos que es de bajo nivel, ¿sí? Acá se reaprovechan algunas cosas de ese bajo nivel. No es que, o sea, al estar más cerca del micro, obviamente tiene otras facilidades. De hecho, en C#, por ejemplo, vos podés utilizar lo que se conoce como código unsafe, ¿sí? Que el código unsafe que vos podés programar en C++ ahí adentro, ¿sí? Pero lo tenés que configurar el proyecto para que permita eso. Me está faltando un detalle acá en la firma, que acá nos faltó el acento en ambos casos, ¿sí? Acá y en el punto H, ¿sí? Ahí está. Porque estamos devolviendo un objeto administrado por el framework. Entonces, por eso tengo que poner sí o sí el acento. ¿Está? Entonces, bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque quiero mostrar algo útil. Me voy a abrir un SQL Server. Es decir, vamos a ir al hueso. Perdón, profe, ¿C++ permite trabajar con base de datos o no? Obvio. ¿Así siempre administrado o en cualquier No, forma? pero por supuesto, sin administrar también. Lo que Ah, pasa no. es que el código que vos vas a llevar va a ser mucho más extenso. Claro. ¿Está? De hecho, la clase que viene, ¿sí? La clase que viene, voy a ir directamente vamos a ver ni más ni menos que C++ administrado, pero con formularios, Con Windows Forms. con WinForms. Bien. O sea, vamos a hacer formulario, vamos a poner caja de texto, vamos a poner combo, vamos a poner todo ese tipo de cosas. Pero quiero llevarlos así al extremo para que vean qué sencillo que termina siendo esto. Vamos a crear una pequeña basecita de datos. La vamos a llamar prog2. ¿Sí? Bien. Vamos a crear una pequeña tablita. Entonces vamos a poner, no sé, acá un ID del tipo integer. Este lo vamos a poner no solo como clave, sino como autonumérico, así ya lo hacemos todo rapidito. ¿Sí? Nombre. Este va a ser un varchar de 50, ¿sí? Y acá vamos a decir, bueno, persona. Y ya que estamos, ponemos dos procedimientos almacenados, ¿sí? Uno para el alta y otro para listar, tipo para hacer algo sencillito. Vamos a eliminar todo esto, vamos a decir, bueno, create pros, ¿sí? Persona, listar, as, paréntesis está de más, begin, end, select, asterisco, from persona, ¿sí? Go, y vamos a hacer el del alta, create pros, persona, insertar, arroba, nom, varchar de 50, go, perdón, go no, begin, end, insert, into, persona, nombre, values, arroba nom, ¿sí? Bien, bien sencillito esto. Ejecutamos. ¿Qué no le gustó? Nos faltó el as. Bien. Ahora sí.
ejecutamos y ya tenemos los dos procedimientos almacenados. ¿Está? Ahora lo único que tenemos que hacer es agarrar y utilizarlos. Entonces vamos a decir, bueno, tenemos persona. Vamos a agregarle el comando para insertar y el comando para, vamos a decir, void insertar. ¿Sí? Vamos a venir acá a persona. Vamos a decir void persona insertar. Minúscula. ¿Está? Bien. Y vamos a crear algunas cositas. Por ejemplo, vamos a ir a persona.h. Vamos a hacer un using namespace system data SQL client. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a decir private SQL conexión. ¿Estamos? Sí. Bien, vamos a hacer también privado, vamos a decir void abrir, void cerrar, ¿sí? Y acá es donde empezamos a jugar. Venimos a persona, implementamos primero principal el abrir. Vamos a decir, bueno, void persona abrir. Y acá vamos a decir, bueno, conexión igual GCNew, nos faltó el acento en todos los lados, ¿sí? Acá, conexión, como es administrado por el framework, tengo que anteponerle el acento, si no va a chillar después. GCNew, ahora sí, y nos faltan los using acá. Bien, vamos, using namespace system data SQL connection, SQL client. ¿Sí? ¿Está? Entonces, GCNew SQL connection. ¿Sí? Y si tengo ganas, ya directamente le mando el string de conexión directamente acá. Initial catalog igual proc2 data source igual punto barra SQL Express. Este es el de mi máquina. Y lo último era integrated security igual SSPay. ¿Sí? Entonces acá ya tengo el string de conexión. Acá voy a decir conexión. Y fíjense que ahora utilizo, como es propio del objeto, en vez de poner punto como en C#, acá ponemos la flechita, open. ¿Sí? Estas son las cosas que tiene el propio, son propias del lenguaje. Void, persona, cerrar, ¿sí? Acá implementamos el cerrar y vamos a decir conexión, close, ¿está? Y vamos a decir conexión, si quiero dispose, o ir al método dispose, que para eliminar,
conexión igual null pointer, ¿sí? Y por último, puedo pasar, si tengo ganas, 2 puntos, 2 puntos. Siempre acuérdense que 2 puntos es para todos los métodos estáticos. Le paso el garbage collector, ¿sí? Collect. Así fehacientemente me lo termina de liberar de la memoria. ¿Está? Sí, sí, quedó claro. Ah, bueno, joya. Bien, entonces, vamos al punto, vamos al insertar entonces, ¿sí? Cuando yo quiero insertar una persona, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a hacer un SQL command, ¿sí? Ponemos el acento, comando, igual gcnew, SQL command, ¿sí? Y dentro de acá vamos a pasarle el command text, que va a ser, como le pusimos, persona insertar, el nombre del procedimiento almacenado. Creo que sí. Sí, creo que era así. Persona insertar, persona-insertar, perfecto. Después, comando, ¿sí? Connection, ¿sí? Vamos a establecerle ¿qué cosa? La conexión. Pero para poder hacer esto tiene que estar instanciada, si no voy a tener un problema. Para que esté instanciada, vamos a llamar this abrir, ¿sí? Y todo lo que se abre se debe cerrar. ¿Está? Bien. Entonces acá le pasamos la conexión, el comando ya lo tiene. Comando parameters add, y acá le tengo que agregar un nuevo parámetro, ¿sí? Entonces vamos a decir SQL parameter, acento, porque es administrado también por el framework, parámetro igual gcnew, parameter. Este va a tener la sobrecarga de que le puedo pasar directamente el nombre y el valor. Vamos a pasarle el nombre, le pusimos @nom. Y acá vamos a decir this nombre. ¿Ah? Bueno, entonces agregamos aquí al parámetro. ¿Sí? Entonces ya tenemos el parámetro, tenemos la conexión. Nos falta indicar qué tipo de comando es, porque vamos a ir contra procedimientos almacenados. Decimos command type igual command type, dos puntos, ¿sí? Con las enumeraciones pasa lo mismo, tengo que usar los 2 puntos. Indicamos que vamos contra un procedimiento almacenado. Y después, para no tener problemas, trae catch, ¿sí? Dentro de acá vamos a establecer qué cosa. Vamos a decir comando execute non-query, ¿sí? Y en el catch, ¿qué podemos hacer en el catch? Porque a algo no le gusta, se espera, perdón, exception, X, ¿sí? Lo vamos a dejar así en blanco por ahora. ¿Por qué no le gusta? Representa, me está faltando el acento. Ahora sí. ¿Sí? Pero fíjense que todo lo que sea representado por o sea, cada elemento del framework tiene que ir con su acento previamente definido. ¿Sí? Perfecto, profe. Esto está siendo grabado, ¿no? Porque para mí que le arranqué por la mitad me está costando seguirle un poquito. O sea, todo lo que es el uso y la conexión a la base de datos y todo eso, ya lo vengo de Lug y lo asocio a C#, pero la parte de la sintaxis me está costando un poquito. ¿Qué parte de la sintaxis y ahí te nivelamos para arriba? Y la parte esto de, por ejemplo, de los acentos estos, no lo había visto nunca. Claro. Sobre todo de los de administrado, me agarra como medio en bola.
Ok, te lo repito, así queda claro. Yo Gracias. cada vez que voy a utilizar algún recurso del framework, ¿sí? Fíjate que, o sea, me voy a ir al main del programa, ¿sí? Algo tan sencillo como el main. Yo cuando utilizo el C++ para el CLR, estoy diciendo que voy a indicar utilizar recursos del framework. Por eso yo tengo ahora el objeto console para poder interactuar contra la consola de DOS. ¿Sí? Yo cada vez que utilice algún recurso administrado por el framework, como ser el string, ¿sí? Tengo que anteponer en su declaración el acento circunflexo. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo voy a tener tipos que son en común. Si yo digo int número, ¿sí? Estoy indicando que estoy usando el tipo int, pero de C++. Ahora yo digo int32, ¿sí? Número, fíjate que me lo marca como si fuera una clase, no como si fuese un tipo de dato de C++. ¿Sí? Claro, tal cual. Pero como es administrado por el framework, ¿sí? El acento es lo que yo tengo que indicar que voy a usar eso. O sea, que es administrado por el framework. ¿Está? Es como que vos lo estás marcando. Sí. ¿Para arrancar un proyecto con el CLR hay que hacer algo previo o arrancás un proyecto normal y vos simplemente le pones el acento a lo que corresponda? Te lo muestro desde acá, ¿sí? ¿Ves Sí. en Visual C++? Vos arrancabas y decías, bueno, una aplicación de Windows, aplicación de consola. Sí. Acá no. Vas a donde dice CLR. Ah, ok. Ya lo tenés discriminado. No es que arrancás por acá y usás lo del framework. No. Para usar CLR tenés que venir por CLR. Si no, no hay Ok. forma. ¿Sí? Perfecto. Arranca por ahí. Y te vas a dar cuenta que ya de por sí el int main ya es diferente. Sí. ¿Está? Bien. Entonces, por eso estoy llevándolo un poquito al extremo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queríamos hacer? Bueno, vamos a utilizar los recursos a más no poder, o sea, ir inclusive contra recursos de la base de datos, ¿sí? Lo cual, fíjense que termina siendo la programación convencional que venían utilizando normalmente en C#. La única diferencia es con un poquito de sintaxis diferente. En vez de hacer un new, haces un GCNew, que viene de garbage collector, o sea, la memoria la administra el framework. ¿Sí? Y a cada objeto le tenés que poner o sea, lo tenés que declarar con el acento. Nada más. Es acostumbrarse a eso. Ok, perfecto, queda claro, hay que practicarlo para asentarlo, pero bien, sí, en sí es muy parecido a C# con sintaxis un poquito distinta. Mira, es una sintaxis intermedia entre C# y C. ¿Sí? Lo que Claro. pasa es que es mucho más ameno porque te abstrae del tema de los punteros. Si esto vos lo tenés que hacer en C básico, o sea, en C clásico, y vas a tener un juego de punteros bastante interesante. Sí, todo lo que es una pila, una cola, una lista, tenés que pasar los punteros a las posiciones de memoria siguiente, anteriores. Exactamente. Entonces, esto a vos te da la posibilidad, por ejemplo, vamos a volver acá a la lista de personas. ¿Bien? Y acá vamos a decir listar. ¿Cómo era que le pusimos de nombre a la clase? Listar personas. Ahí está. Bien. Entonces, acá vamos a decir persona para decir que estamos implementando este método. ¿Sí? Listar personas. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la lista. Más arriba no lo había declarado. Sí, lo había declarado. Entonces, esto no lo necesitamos. Entonces, dentro de acá ya tenemos la lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a listar. Abrir. ¿Sí? Así quieren ser más prolijos. Is abrir. Is cerrar.
Vamos a crearnos un SQL Data Adapter, ¿sí? Acento, adaptador, igual GCNew, SQL Data Adapter, ¿sí? Bien, dentro de acá necesitamos un Data Table, la tabla, igual GCNew, otra vez, ¿sí? SQL nada, GCNew, Data Table. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, fácil. Empezamos a trabajar sobre el adaptador. Adaptador select command igual GCNew. ¿Qué cosa? SQL command. Y acá le pasamos persona listar. Vamos a la sobrecarga, también le vamos a pasar ¿qué cosa? La conexión. ¿Sí? Y este no recibía parámetros ni nada. Vamos a decir adaptador select command. Command type. Lo mismo. Command type. Procedimiento almacenado. Y ahora, ¿qué hacemos? Adaptador fill. ¿Qué cosa? La tabla. O sea, le mandamos rellenar la tabla. Y ahora lo único que tenemos que hacer, un for each, ¿sí? Por cada data row, ¿sí? Acento. Importante el acento. Registro, ¿en dónde? Tabla.rows. Es más, el cerrar podemos hacerlo tranquilamente ya dentro, o sea, después de llenar la tabla, pues estaríamos trabajando en modo desconectado. Bueno, y por cada uno de estos, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy diciendo, bueno, persona P igual GCNew, persona. ¿Estamos? P, nombre va a ser igual a ¿qué cosa? Registro. Y dentro de acá, tranquilamente puedo decir nombre. String. ¿Sí? Y una vez que tengo la persona acá, voy a decirle ni más ni menos a mi lista de personas, add, y agrego a quién? A P. Acá podemos decir P y igual, no sé, null pointer. ¿Estamos? Pero fíjense que con muy poco esfuerzo ya hice un listar y un insertar. Lo único que tendría que hacer ahora, ¿qué es? Agarrar, venir a nuestro ejemplo y decir, bueno, cada vez que yo, acá leemos un nombre, cada vez que ponemos uno decimos, bueno, persona, acá arriba, para poder usarlo, no nos podemos olvidar el include. Include persona. ¿Sí? Ahora lo podemos usar y decir, bueno, persona P, nos hace falta el acento, persona P igual GCNew persona. ¿Sí? Y ahora, dentro de P, nombre va a ser igual al nombre que hayamos ingresado en la lectura. Y una vez que tenemos eso, vamos a decir P.insertar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, cuando salimos de acá,
Vamos a limpiar la pantalla y vamos a decir, bueno, persona. Vamos a crearnos una lista de personas. O no, una sola, con una sola creo que va a ser suficiente. Persona P. Persona P igual GSNew persona. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un for each por cada persona, acento, para cambiarle el nombre. ¿Sí? ¿En dónde? En P, listar personas, que este me va a devolver la colección de personas, entonces va a ir iterando en función de eso. Vamos a escribir. Vamos a hacer un pequeño autonumérico, int i igual 0, y más, porque si no hay que modificar los procedimientos almacenados y la verdad que no tendría mucho sentido ahora, pero podríamos decir, bueno, console write, ¿sí? ID, le vamos a poner barra T, ¿sí? Nombre, vamos a hacer un write line, ¿sí? Write line. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es hacer un write line, pero de y punto string más per, otra vez, más per nombre. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Ejecutemos esto y vamos a ver si salió todo bien de una. No. Dispose no es miembro de SQL Connection. Ah, ¿de la conexión? ¿Cómo que no tienen Dispose? Pensé que sí. Bueno, lo sacamos. Pero lo había permitido. Creo que en C# sí tiene dispose. Sí, tiene C#, pero acá no sé por qué no me lo permitió. Bueno, entonces vamos a agregar el primer nombre. Cristian. ¿Sí? Ejecutamos. ¿Desea ingresar otro usuario? Es más, si yo quiero ir a testear esto, ya directamente vengo, vamos a utilizar acá, la tabla. Ok, no lo dio de alta. Ahora vamos a ver qué pasó. Vamos a frenarlo. Así entendemos cuál es el problema que tiene. Bien. Entonces, ¿deseamos agregar uno? Sí. Presionamos cualquier tecla para continuar. Ah, salimos. Bueno, acabo de nuevo. Esto es programación, ¿verdad? Cristian. ¿Sí? Venimos acá. F10. 10. Execute non-query. Y acá es donde tendría que pinchar. Acá pincha. ¿Qué excepción nos tira? Clic derecho. Inspección rápida. No se puede resolver. Bueno, no lo puedes resolver. F10. Quiero ver.
Ok, esto no está ayudando demasiado. String mensaje igual ex message. ¿Sí? Con esto vamos a corroborar qué es lo que nos está sucediendo. Vamos a frenarlo directamente acá, ya en el error. Ejecutamos. Bestia. Dice, no se puede. Ah, porque no lo pusimos en autonumérico. Bien, fantástico. Ok, no puse la tabla en autonumérico. Vamos a hacerle un autonumérico directamente acá. ¿Sí? Declare @id integer, ¿sí? Set @id igual null, ¿sí? Max id select max id con persona, ¿sí? Si esto es nulo, entonces le establecemos 0, si no, devolver el valor y a esto le asignamos 1. ¿Listo? Entonces esto está bien, ahora vamos a ponerle id, @id, listo. Ya está. Lo corregimos del procedimiento almacenado. Entonces volvamos a empezar, ¿sí? Ejecutamos. Cristian. Decía otro usuario, ¿desea salir? No, no desea salir. Nombre, no sé. Gael. ¿Sí? ¿Desea salir? Sí, deseo salir. ¿Sí? Y fíjense que acá me listó los dos nombres. Me equivoqué tuve un pequeño errorcito en la barra. Sí, era la otra barra. Barra T. Barra T. Ahora sí. Ejecutamos. ¿Cuál es tu nombre? Chloe. ¿Sí? ¿Desea salir? Sí. Y fíjense que acá tengo el ID y el nombre de cada uno. Esto debería estar afuera. ¿Sí? Entonces, si acá podríamos decir, bueno, console write line desea agregar gente. S N. Y acá podríamos decir, sí, console read key, ¿sí? Punto key igual console info key, ¿no? S console info no, console key igual S, entonces
si desea agregar gente, hacemos esto. ¿Sí? Vamos a tabular esto, así queda prolijito. Después este código, no se preocupen, se lo subo. ¿Está? Entonces ya tenemos, vamos a validar. Si queremos agregar gente, entonces entramos por la parte de agregar, y si no, directamente listar. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Entonces pregunta, ¿desea agregar gente? Vamos a decir que no. Y acá nos aparece el ID, el nombre. Fíjense que tenemos listado todos los nombres desde ya la base de datos que finalmente sí tiene los datos cargados. Bueno, bien, señores. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Perfecto. Muy bien, sí. Bueno, bien. Yo después, o sea, voy a subirles el código y listo. ¿Sí? Ya por hoy esto lo terminamos. Voy a ver si les puedo dar algún pequeño trabajito práctico para que puedan hacer con respecto a esto. Y bueno, Perfecto. cualquier duda me consulta. Yo tengo una consulta antes de cerrar. Si tenés para pasarnos después la grabación. Y Sí. el tema del parcial, eso creo está programado para dentro de una semana más o menos. ¿Cómo? Perdona, la última parte no te la entendí bien. Perdón,